Quiero darle la bienvenida a esta hora en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito a Santiago Trejo, consultor de asuntos regulatorios de industrias sensibles. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Del Amazonas. Bueno, como ya lo mencionaba, dentro de lo que se aprobó en las reformas al COIP, habían temas que llevaron a un tiempo a que se puedan dilucidar y ponerse de acuerdo por lo complejo y lo preocupante que para algunos resultaba su aprobación. Uno de esos, la siembra, cultivo y uso del cannabis para fines terapéuticos. Usted, tengo entendido que estaba a favor de que esto se aprobara porque lo ve como algo positivo para el país. Cuéntenos quizás por qué resulta algo realmente positivo y qué implica en sí este paso que dio el Ecuador tras la aprobación del Pleno en este sentido específico. Bueno, primero, quiero agradecer a Teleamazonas y a todos los medios que abrieron su sensatez frente a un tema tan sensible en los puntos de salud, que es dar acceso a personas que necesitan de este medicamento, y por el otro lado una gran puerta a un desarrollo económico. ¿Por qué estoy a favor? Primero, lo que se hace, se despenaliza el acceso a medicina que tenían personas que le estaban obteniendo a través de mercado irregular, de contrabando, y también despenaliza el que ellos puedan acceder a este medicamento, que es de enorme ayuda para el país, y por el otro lado abre la puerta a un enorme universo de tipo económico para el país. Quiero destacar que lo que se hizo es despenalizar algo que no era una sustancia que tenía fines de tipo psicoactivos. Primero, quiero hablar sobre cannabis. Referente a cannabis, cannabis es un género de plantas, es una familia de plantas. Es el equivalente a decir cítricos, en el cual usted tiene naranja, limón y también toronja. Una es distinta a la otra, es el equivalente en las personas al apellido. El género cannabis sativa es un apellido, es como decir Escobar, Guzmán. Si yo me llamara de apellido Escobar, si yo fuese Santiago Escobar, y yo no tengo nada que ver con una persona o una persona que fue Pablo Escobar. Entonces, lo que hizo fue diferenciar, despenalizar y generar el acceso a este gran alternativa para el país. Ahora, partiendo de esa diferencia que usted acaba de establecer, lo cierto es que hay preocupación después de lo que se aprobó por parte de la sociedad en dos sentidos. Uno de eso, que esto de aquí pueda propender o que genere una mayor adicción quizás en un grupo vulnerable que ya hoy por hoy tiene una enfermedad y que, bueno, cada vez va cobrando más terreno en el país. ¿Esto llega a ser un mito o está basado quizás en algo que puede ser un costo-beneficio dentro de lo aprobado? Es un mito, y aquí paso a indicar la diferencia de lo que es cannabis no psicoactivo de cannabis psicoactivo. La sustancia que produce el efecto vuelo es del THC. Las variedades que tienen THC es del cannabis psicoactivo. Lo que hizo la Asamblea Nacional, después de escuchar los argumentos de una forma sólida, fue entender que el cannabis medicinal es el no psicoactivo y también toda la conjugación de estos cannabinoides. Lo que se hace es diferenciar esta parte. Aquellos que están preocupados referente a temas de drogadicción, tengo que decirles que el cannabis no psicoactivo es el cáñamo. Este de aquí se lo conoce como cáñamo, como hemp, y contiene la sustancia CBD. El CBD es el componente del cannabis no psicoactivo que no tiene el efecto vuelo. Entonces, lo que se ha autorizado es la siembra, cultivo y desarrollo de productos de cannabis no psicoactivo. Si nosotros tradujéramos esto a bebidas, equivaldría a que el cannabis psicoactivo son las bebidas alcohólicas y el no psicoactivo son bebidas no alcohólicas. Entonces, aquellos que están preocupados sobre la drogadicción no tiene que ver porque el cannabis no psicoactivo no tiene efecto vuelo. Aquellos que estaban preocupados porque esto de aquí es una puerta al narcotráfico, no tiene que ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sustancias que no tienen el efecto vuelo. El narcotraficante es el equivalente al contrabandista de alcohol en tiempos de prohibición. A él no le interesa ingresar lo que es bebidas que no sean alcohólicas. En este caso, cannabis no psicoactivo. Entonces, se rompe primero ese mito. Ahora, pero no lo llega a tener ni siquiera por ese uso continuo residente, porque es para el tratamiento, se lo usará para fines terapéuticos, en muchos de estos casos para el tratamiento de enfermedades que no tienen una cura, pero que sí llegan a tener a mejorar una calidad de vida, ¿no? A mejorar quizás esos dolores intensos que pueden surgir producto de enfermedades como la fibromialgia, por ejemplo, por citar algo específico. Le invito a la sociedad que busque en Internet a partir de fuentes oficiales y formales. De ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en el 2017 cataloga el CBD como una sustancia no adictiva y que no produce daño a la salud.
Esto equivale que si usted quiere tener un efecto vuelo consumiendo CBD, usted no lo va a tener. Es como querer emborracharse con agua. No va a ser posible. Ahora, podríamos citar quizás ejemplos donde su fin va a ser muy oportuno y establecer una comparación en cómo puede beneficiar ya el tratamiento con el uso de este cannabis terapéutico, marcando una diferencia quizás en algún tipo de enfermedad donde su uso qué puede ocasionar y el no utilizarlo a tiempo también qué puede ocasionar. Claro que sí. Existe una pirámide de dolor en el cual uno lo que tiene es los grandes beneficios de la parte canábica. Dentro de ello está, arriba están las enfermedades de dolor crónico que se tratan. Alzheimer, Parkinson, soporte para lo que es cura de cáncer, artritis reumatoide y fibromialgia. Eso como una gran parte. En el Ecuador existen 1.1 millón de personas que sufren de esto. Luego, dolores de tipo de umbral de dolor, antiinflamatorio, regenerativo, manejo de la ansiedad y funciones habituales que van desde tema de alimentación y parte del sueño. Entonces, existe una mejora drástica. ¿Qué es importante y por qué esta aprobación fue viable? Es cuando las personas empiezan a preguntar en su entorno quién consume este tipo de medicina. Y aquí está. La abuelita que tiene al momento fases reumatoides, el padre que está con Parkinson, los amigos de la familia que están buscando desesperadamente una cura para el cáncer. Y es por ello que se empieza a ser visible y toma sensibilidad dentro del fuero de la Asamblea Nacional cuando se ve la visibilidad que tiene. 1 de cada 4 ecuatorianos tiene parte de este problema. Más de 200.000 usuarios activos actualmente lo hacen. Y aquí quiero hacer un llamado frente a lo que es el Código de la Salud. Se lo quería dejar como última instancia este tipo de medicina. Tengo que decir que eso haría un enorme daño. ¿Por qué? Porque equivaldría para aquellas personas que sufren de cáncer a pasar por 3 quimioterapias más. Cada quimioterapia está entre 5 y 15 mil dólares. Eso afecta económicamente, emocionalmente y todos los estragos que tiene. Alguien con Parkinson, yo les invito a que vean en YouTube la cantidad de personas. Pongan cannabis y Parkinson, van a ver que con el uso de CBD de apenas 2 gotas, una persona deja de temblar. En fibromialgia tiene una serie de beneficios. Entonces, es importante que esto entre como una medicina que sea de acceso para las personas. Y aquí una parte muy importante. En temas medicinales, el regulador tiene que ser la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud. Y por el otro lado, en lo que tiene que ver con cultivo, tiene que ver con la autoridad agraria. Eso es un gran beneficio que se hizo con la aprobación de esta ley. Ahora, su uso continuo, usted ya ha dicho, esto de aquí no produce el efecto de vuelo, como se lo denomina, que sí podría ocasionar algún tipo de droga, quizás como la marihuana, pero podría generar sí una dependencia en el paciente por su consumo. Toda sustancia y toda actividad que genera bienestar genera dependencia. Ejemplo, el deporte. Cuando uno tiene un beneficio a partir del deporte, también uno genera dependencia. Lo que no va a tener es una dependencia de tipo nociva. Si alguien con Parkinson está desesperado porque tiembla y con 2 gotas de CBD se cura, esto de aquí quedaría aliviado. Desde luego que le va a generar una dependencia de tipo positivo. Ahora, este tipo de cannabis no psicoactivo existe en varias presentaciones en el mercado donde ya se lo utiliza. Hay en pomadas, en aceites esenciales, hay para el vapeo, que es una especie de inhalación. ¿Cuál será la garantía de que acá en el país se lo pueda adquirir solo bajo prescripción médica y para el uso terapéutico para el que ha sido aprobado? Esto es como cualquier otra medicina. Cuando usted lleva un proceso de regulación de medicina, la autoridad sanitaria es quien le otorga el permiso y lo que es del registro sanitario. Entonces, eso pasa por ese lado, de la autoridad de control sanitario. Y por el otro lado, ya el rato que quieran hablar referente a lo que es la cadena de valor del cáñamo es enorme. Esto de aquí es un beneficio económico para el país en el cual acabamos de dar un paso muy importante hacia un nuevo clúster de negocio. Hablemos de eso ahora, de lo que se convierte en este nuevo clúster de negocios. Hay que partir, yo creo, definiendo si aquí en el país hay áreas específicas que sean propicias para el sembrío y cultivo de este tipo de cannabis. Claro que sí. En lo que corresponde al cannabis no psicoactivo, estamos aptos, de hecho somos los más aptos a nivel mundial. Países como Perú, como Colombia, han tomado ya liderazgo frente a esto. Y decir que el cultivo de cannabis no psicoactivo es tan generoso que va desde 0 metros a nivel del mar hasta 3.000 metros. Esto significa que en las 24 provincias del país podamos hacerlo. Esto de aquí quiero hacer una puntualización específica. Quienes manejaron con liderazgo el entendimiento de este llamado hacia entrar en esta nueva tendencia a nivel mundial de un cultivo muy próspero fue el Ministerio de Agricultura, quien de forma formal, su ministro, tomó una postura a favor
y desplegó a gente de producción y a un equipo legal que entendieron la normativa mundial y dijeron qué es lo que están haciendo los países de alrededor. Perú está manejando un liderazgo importante. Colombia acaba de celebrar el 19 y 20 su primer foro de Azocolcana, en la cual están esperando ingresos excepcionales para el país. Canadá, Estados Unidos, a través de su firma del Farm Bill en 2018, legaliza el cultivo de cáñamo, y lo cual hace llamado hacia un mercado que ahora mide 12.000 millones de dólares, tiene una perspectiva de 31.000 millones de dólares para el 2024 y una expectativa para el 2028 de 183.000 millones de dólares. Que el Ecuador hubiese llegado tarde a este momento hubiese sido un enorme error. Es por eso que estamos muy complacidos de este liderazgo, para entender que este aquí puede ser una enorme industria de impacto para el país. Hablamos de cifras que pueden impactar muy positivamente nuestro Producto Interno Bruto, beneficiando a lo que es exportación, generación de divisas, generación de empleo y entrar en un nuevo clúster, en una nueva era para el país. Habría una proyección de esas cifras que, como usted dice, pues situarían en un nuevo tipo de negocio al país con grandes réditos internos y por su comercialización interna y también por quizás su posible exportación. Claro que sí. Decir que la industria del cáñamo tiene más de 50.000 derivados, dentro de los cuales tiene que ver la generación de celulosa, lo cual podría aliviar las importaciones para el país, fibra. Aquellos que recuerdan lo que era el cáñamo, para ponerles en contexto, las velas y lo que tiene que ver con las amarras de Colón eran de cáñamo. La Constitución de Estados Unidos está firmada sobre papel de cáñamo. Todo lo que tiene que ver con industria de biocombustibles, derivados y más de 50.000 usos son de forma importante. ¿Qué perspectivas tienen distintos países? En el caso de Colombia, está esperando para el año 2020 400 millones de dólares de exportación de derivados de cannabis, para el 2025 2.500 millones e inclusive proyectan para el 2030 17.000 millones de dólares. En el caso de Perú, para el 2025 con 3.500 millones de dólares. Como contexto, Ecuador tiene 22.000 millones de dólares de exportación, 8.000 millones de dólares de derivados de petróleo y esperen minería 1.500 a 9.000 millones. Y en el caso de productos como banano y camarón como líder, como 3.000 millones de dólares, 2.900 de banano, estamos generando un nuevo clúster. Por cada 1.000 hectáreas que nosotros sembremos e industrialicemos, tenemos un potencial de alrededor de 1.000 millones de dólares, dependiendo en la industria donde queramos jugar. Esto ya puede ser aceite de CBD, derivados como lo que es fibra, o temas de alimentos como lo que es semillas de hemp. Ahora, todo suena muy positivo desde el punto de vista de su análisis, tanto en el fin médico que debe tener tras aprobación este tipo de cannabis y también desde el punto de vista económico ya con la siembra y el cultivo del mismo. Pero ¿dónde podría caer ese aspecto negativo que tanto preocupaba previo a esa aprobación? Claro que sí. ¿Dónde podría estar ya quizás el tema sensible o preocupante? Lo preocupante sería que el Ecuador hiperregula esta industria. Y como repito, hay cannabis no psicoactivo, que es como cualquier otro cultivo, y por el otro el psicoactivo. Quiero mencionar una cosa. La siembra y cultivo de aquellos que estaban hablando de cannabis psicoactivo y que estaban preocupados que se legalizaba, tengo que decirlo que ya era legal desde el 2015. A través de la ley del fenómeno psicosocial o la ley de drogas, ya generó la legalización de esto. Y en el 2016 ya era permitido. Esto ya caía en canchas de la ARCSA y la Secretaría Técnica de Drogas, que en el 2018 transfirió esas competencias al Ministerio del Interior. Esta reforma legal lo que hizo es separar el cannabis no psicoactivo, que no tiene efecto abuelo, que no es un estupefaciente, lo hizo como un cultivo como cualquier otro y entregó esas competencias al Ministerio de Agricultura. Y por el otro lado, el que es psicoactivo lo sostiene el Ministerio correspondiente, que es el Ministerio de Salud y la Autoridad Sanitaria. Entonces, decir Pero miedos... cuando usted menciona que el riesgo es que se hiperregule este tema, puede venir ligado a precisamente la falta de control o el problema en que recaigan las instituciones que tienen como competencia la regulación del mismo. ¿Cuándo podría caer la hiperregulación? Cuando se vuelve engorroso el proceso de licencias. Cuando se vuelva complicado, como en Colombia, que llevan más de un año esperando licencias. Cuando se vuelva no atractivo al país generar y traer a inversiones. Solo les invito a que las personas vean qué pasó el momento que la Asamblea del 18 dijo, ok, frente a este cultivo. Agencias de noticias como Reuters, EFE, CNN,
indicaron esto y personas ya indican de forma formal inversiones sobre los 200 millones de dólares. ¿Cuánto podrían traer 2.000 hectáreas de cáñamo aquí de inversión? 500 millones de dólares, generación de 100.000 empleos, un nuevo clúster para lo que es generación de empleo. Esto de aquí nos puede llevar a un crecimiento como país. Si hoy por hoy las proyecciones del BID era que nosotros estábamos 0,5% menos en el crecimiento del país, esto puede llevarnos 2 puntos de arriba e inclusive mucho más. Entonces el riesgo sería que se hiperregule, que esto de aquí se vuelva engorroso, que nos vivamos llenando de miedos. El mayor enemigo para este proceso de legalización fue miedos, fue dogmas, fue Wikipedia. Y acuérdémonos que Wikipedia cada quien pone lo que quiera, es poner referencias por el rincón del vago. Tenemos que ver esto de fuentes oficiales, tenemos que ver esto a través de investigaciones científicas formales y tenemos que aprender a conocer una industria que puede llevarnos a una prosperidad hacia el país. Es lo que compete, más aún después de que la semana pasada fue aprobado su uso para fines terapéuticos. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, Santiago Trejo, acá en los desayunos de 24 horas. No, Liz, ante todo agradecerles a ustedes, a Teleamazonas, a los medios que hicieron esto posible, que ayudaron a romper el miedo, dogmas que tienen hacia mucha gente atrapada en el no conocer, y les invito a que conozcan sobre esta industria muy próspera que será la industria del cannabis no psicoactivo. Bueno, acá lo que hemos hecho es poner las distintas caras de la moneda específicamente para poder tener claro hacia dónde iba el país con la aprobación de reformas tan importantes como las que se incluían en el paquete de reformas del COIP. Muchas gracias por haber estado con nosotros.